Gracias por asistir a esta charla técnica CCA. El objetivo de estas charlas es fomentar una construcción responsable y sismo resistente. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles al profesor Magíster Ingeniero Adolfo Gálvez Villacorta. Es ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una maestría en Ingeniería Estructural y es docente de posgrado en la Universidad de Ingeniería. Fue past president en el ACI en Perú y es presidente del directorio del Grupo La Riaza. En esta oportunidad, el profesor Galvez nos brindará los siguientes temas: calibración de muros de concreto armado en flexión, calibración de muros de concreto armado por corte, calibración de muros de ductilidad limitada por deslizamiento, calibración de muros de albañilería confinada en corte y flexión, ejemplos de modelos arquetípicos de albañilería confinada usando modelo material multilineal aplicando NLSA. Por ejemplo, acá tendremos de ladrillo King Kong versus ladrillo pandereta y el efecto de modelar la interacción suelo-estructura. Es una charla muy interesante. Le agradezco al profesor Galvez por aceptar brindar la charla. Efectivamente, hoy día vamos a dar una charla. La idea es conversar acerca de las vicisitudes que uno enfrenta cuando calibra los modelos numéricos que usa para hacer simulaciones de respuesta estructural. Bueno, ya no soy profesor de la universidad porque hasta los 70 años nomás podía ser profesor. Todavía asesoro tesis, pero ya no dicto clases ahí. Recordando lo que enseñábamos, esta vista nos va a mostrar cómo ha evolucionado el diseño sísmico en la parte del mundo con la que nosotros tenemos más interrelación, que es la ingeniería estructural de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? La primera norma de diseño del ACI sale en los 20, la de la ISC en el 46, la de la ISI el 82 y la de aluminio en el 90 por ahí. Y esas normas eran determinísticas y se trabajaban con análisis lineal estático, análisis lineal dinámico y todo bajo los esfuerzos de trabajo, ¿no? WSD es Working Stress Design, eso era. Después, siendo determinístico aún, se incorporó al análisis lineal estático y el análisis lineal dinámico, el análisis no lineal estático. Nosotros lo conocemos como pushover. Y se incorporó a las normas el diseño por resistencia última. El ACI lideró eso conjuntamente con el ISC. A partir de el año 86 aparece las normas LRFD, Load and Resistance Factor Design. Un tema muy apasionante. Mi tesis de maestría en la UNI fue determinar cuáles eran los factores de carga aplicables para la realidad estadística nacional, que no son iguales a los de los americanos. Nuestras cargas vivas no son iguales y así, pero en fin, ese es otro tema. Y la tendencia hizo que salieran las normas ISO 2394, que son normas de diseño probabilístico. El futuro del diseño va a ser: ingeniero, diséñeme usted esta estructura para que tenga una vida útil, para que en su vida útil, que nosotros estimamos 150 años, tenga una probabilidad de muerte de sus ocupantes de 1 por 10 a la menos 6. Y tú harás tu diseño. Poco a poco los diseños como los que conocemos bajo normatividad prescriptiva van a ir cambiando. Después, en el tema sísmico apareció el concepto del desempeño. Si ustedes recuerdan, el tema es que ya los códigos permitían que muera poca gente, pero las pérdidas económicas eran terribles. Y conforme pasa el tiempo y la sociedad progresa y hay más infraestructura, edificaciones de vivienda, comercio, etcétera, las pérdidas que se presentan ante sismos severos son cada vez mayores. Entonces, la sociedad no le gustaba eso y la respuesta de la ingeniería estructural fue: ok, vamos nosotros a enfocarnos en controlar un buen desempeño. Y hay toda una teoría del diseño basado en desempeño. Para ir manejando el tema del desempeño, nosotros los ingenieros estructurales tuvimos que meternos en temas de curvas de peligro, espectros de diseño,
análisis lineal estático, análisis lineal dinámico, análisis no lineal estático, análisis no lineal dinámico. Posteriormente, espectros de peligro uniforme, análisis dinámico incremental, el espectro máximo. Y todo eso finalmente se mezcla con la probabilidad de colapso, se usa básicamente en las iniciativas de edificios altos, pero el objetivo final ahora ya no se llama desempeño, se llama resiliencia. Pero, colegas, es lo mismo. Lo que pasa es que el marketing, porque finalmente todo ese proceso de transmitir conocimiento se convierte en un negocio, el marketing exige que vayamos cambiando las palabritas para poder seguir enamorando a nuestros clientes. ¿Y dónde nos hemos quedado nosotros en el Perú en la E030? Ahí acaba de aparecer en azul, por acá, ¿ok? Nuestra E030 es una buena norma, pero por razones X, Y o Z, las podría contar, porque eso varias veces lo hemos conversado con Javier Piqué, se ha quedado como pasmada en el tiempo. Pero les soy sincero, eso es insostenible. En cualquier momento nuestra norma de 030 tiene que modificarse y entrar al tema del desempeño. Todo este tema que hubo con la línea del metro y si las paredes eran de tal espesor o cuál cuantía, porque qué R le tocaba, cuál era su factor de importancia, etcétera, no tenía por qué darse si nosotros hubiéramos tenido un párrafo en nuestra norma que dijera que para casos que no están cubiertos por la norma, se trabajará en función del desempeño estructural. Listo. El diseño sísmico basado en desempeño, ¿cómo ha evolucionado? Comenzó allá por los 70 con el TM-304. Ese es un manual militar, manual técnico. Y ya mencionaban en el año 79 el espectro de capacidad, el método de espectro de capacidad y el radio o el ratio de deriva de entrepiso, como los parámetros importantes para, ojo, esto está orientado a edificaciones, aunque después ya se ha extendido a una serie de otras estructuras para tratar de apreciar la respuesta estructural. Después, en el año 92, aparece el estado de desempeño de seguridad de vida con el FEMA 178. Presley, el 93, con su diseño basado en desplazamiento, da un gran salto cualitativo. El CAOP del 95 ya acuña la palabra desempeño sísmico, Performance Based Seismic Design. Después viene el FEMA 283, el ATC 40, que es una publicación maravillosa. Ahí es donde se ensambla el concepto de espectro de demanda y espectro de capacidad y el punto de desempeño para estructuras de concreto armado. Después viene la primera publicación oficial para tratar de apreciar la respuesta de edificaciones existentes, no nuevas, existentes con fines de rehabilitación o reforzamiento, que es el FEMA 273. Muy bueno. Después viene el Blue Book, también de la Asociación de Ingenieros de California. Después viene el FEMA 356, que ya es un código para el diseño de edificaciones nuevas. Aparece una publicación intermedia como el ACE 31 del 2003 o el FEMA 445 del 2006. Y aparece el ACE 41, que se convierte en uno de los pilares. El ACE 41 es ahora una de las publicaciones más importantes que podemos manejar como ingenieros estructurales. El Tier 1, el Tier 2, etcétera, ¿no? Después empiezan a manejarse el desempeño sísmico para edificaciones de gran altura. San Francisco, el PIR y el ACE 7, que es el paralelo del ACE 41. El ACE 7 es para nuevas edificaciones, aunque también se usa en algunas partes para edificaciones existentes en sus versiones del 2010, 2016 y la actual que es la del 2022. Edificios altos en Los Ángeles. Posteriormente, el año 2006 y en publicaciones intermedias hasta la última del 2019, aparece el FEMA P58, que es realmente un paso
increíble para la apreciación del desempeño de las estructuras. Nos permite un manejo probabilístico a través del análisis dinámico incremental, que otros lo conocen como pushover dinámico. Eso fue desarrollado por Alin Cornell y uno de sus estudiantes de doctorado. Y el análisis dinámico incremental se enlazó con la ecuación del PIR, que no es un tema, pero podría ser una clase interesantísima de unas 3 o 4 horas para que se aprenda cómo se usa y cómo se desarrolló esa ecuación para determinar las pérdidas, porque el objetivo de eso es demostrarte de que la ingeniería estructural no puede ser concebida como un tema determinístico o como un tema lineal. Y espero que con la charla que estamos dando y las diapositivas que siguen, eso quede más claro. Después está el ATC 14 y hay otro en proceso, que es el ATC 140, que va a traer ejemplos de cómo se aplica el AC41 y ahora último me parece que también cómo se usaría el AC7 y ambos enlazados con el FEMA P58. Entonces, la ingeniería estructural está yendo por el camino del AC41 para rehabilitar y reforzar, por el camino del AC7 2022 para diseñar nuevas edificaciones. Esas dos se enlazan con el GEMA P58 para predecir las pérdidas en la vida útil de la estructura. Pérdidas económicas, pérdidas de tiempo de para y pérdidas de vida. Hay modelos para todas esas variables. Hagamos un pequeño paréntesis para entender el por qué decimos que la ingeniería estructural no es determinística. Imaginemos que tenemos una respuesta estructural dada, una deriva, y que de algún modo conocemos cuál es su valor medio, ¿ok? Nosotros hacemos una simulación numérica mediante un modelo matemático y tenemos todas estas respuestas. Si nosotros pusiéramos una circunferencia que contenga esas respuestas, la precisión es proporcional al diámetro de esa circunferencia. Y esas respuestas tienen también una media. Como podemos ver, la media de nuestro modelo no coincide con lo que llamamos la media verdadera. Sin embargo, la precisión sí la podemos evaluar. La precisión depende de las variables aleatorias de nuestro modelo. Es decir, esa incertidumbre es inherente a la realidad, a la naturaleza. Por lo tanto, no podemos reducirla. ¿Qué quiere decir eso? Nunca podré dejar de tener incertidumbre aleatoria. Y la diferencia que hay entre nuestro modelo y la media verdadera se denomina incertidumbre epistemológica y sí se puede reducir en la medida en la que nuestro modelo mejore y esto se vaya haciendo más pequeño. Si tenemos otro modelo, es menos preciso o podemos tener otro modelo que está menos alejado de la media verdadera u otro modelo menos preciso, pero también está más cercano a la media verdadera. Esas son las 4 posibilidades que tenemos. Podemos tener un modelo muy preciso, pero que se aleja de la media verdadera, o podemos tener un modelo poco preciso, pero que también se aleja de la media verdadera, o podemos tener un modelo más preciso y muy cercano a la media verdadera, o menos preciso, pero también cercano a la media verdadera. Cuando el modelo es preciso, pero es incorrecto porque está alejado de la media verdadera, se dice que es inexacto. Esa es la definición de exacto o inexacto. Preciso no es lo mismo que inexacto. Incorrecto no es lo mismo que inexacto. Esto de aquí es preciso, pero incorrecto. Este de aquí es impreciso e incorrecto. También es inexacto. Mientras que este de acá es impreciso y correcto. Por lo tanto, es exacto el modelo. Y este de acá es preciso y correcto. Exacto. Lo que nosotros como ingenieros buscamos siempre es ser precisos y correctos. Y por eso tenemos que asegurarnos que nuestro modelo
sea adecuado. Entonces recuerden, es mejor ser imprecisamente correcto, impreciso y correcto, que precisamente incorrecto. ¿Y esto con qué lo asociamos de lo que normalmente nos rodea? Imprecisamente correcto son procedimientos probabilísticos, mientras que precisamente incorrectos son determinísticos. El extremo de la precisión es el determinístico, una respuesta única. Entonces, colegas, debemos internalizar la realidad de que la respuesta estructural es aleatoria y no lineal. Si usted coge su ETAPS y hace su edificio y le pasa un sismo, tendrá una respuesta. Y pasa otro sismo, tendrá otra respuesta. Si usa 50 sismos, tendrá 50 respuestas distintas. ¿Ok? Y en función de cómo modeló usted su edificio, la no linealidad, si es que los sismos lo hacen incursionar en ese rango, le hace que sus respuestas sean menos precisas, tienen más dispersión. Entonces, el análisis no lineal tiene que ver con eso, ¿ok? Todos sabemos cómo hacemos nuestro diseño de acuerdo a normas en una oficina o en nuestro estudio de una edificación. Hacemos un análisis elástico, reducimos las fuerzas, amplificamos los desplazamientos y con eso a veces calculamos las derivas con 5 decimales. Y yo siempre aprovecho para hacer una broma que le hacía a mis alumnos y les digo, ¿y cuál es la deriva que va a tener su edificio? Si con cada sismo es distinto. Entonces, de lo único que pueden ustedes estar seguros, porque es determinístico, es que no es la que le dice la norma. Y es cierto, si de algo pueden estar seguros es que la deriva que va a tener su edificio no es la que dice la E03. Las tecnologías, bueno, yo no sé si ya el término de tecnología moderna sea aplicable. Yo quitaría moderna, ¿verdad? Las tecnologías en computación aunadas a la disponibilidad de información sobre ensayos de laboratorios permiten que el análisis no lineal provea medios para evaluar la respuesta estructural más allá del rango elástico. Se necesita un software, se necesita un hardware, se necesita calibrar. Lo que queremos decir acá es eso. Ten una buena máquina, ten un buen programa. Hay muchos programas buenos, muchos, pero aprende a usarlo. No te creas que porque se mueve a colores es la verdad. ¿Qué cosa es la calibración? Es el procedimiento por el cual replicamos un ensayo de laboratorio de estructuras a fin de enmarcar los alcances y las limitaciones de los modelos constitutivos de los materiales en la librería de nuestro software. En pocas palabras, yo busco un ensayo de una columna. Tengo que saber las propiedades de los materiales con el que hicieron la columna, tengo que conocer el patrón de demanda que ha tenido la columna, tengo que conocer seguramente su curva fuerza-desplazamiento y por supuesto tengo que tener fotos para ver cómo se dañó, si es en concreto armado, cómo se agrietó, dónde pandearon las barras, dónde se rompieron las barras, cómo se aplastó el concreto, si es ladrillo, si se vació el muro, si es acero, si hubo un pandeo local, si hubo un pandeo global, si hubo fluencia, etcétera, ¿no? ¿Y por qué el colega Adolfo Gálvez insiste en el tema de calibrar? Porque está en la norma. En la norma E030, en el artículo 32, en el artículo 32.2, dice claramente, el comportamiento de los elementos es modelado de modo consistente con resultados de ensayos de laboratorio y toma en cuenta la fluencia, la degradación de resistencia, la degradación de rigidez, el estrechamiento de los lazos histeréticos y todos los aspectos relevantes de comportamiento estructural indicado por los ensayos. ¿Qué quiere decir eso? Tú no puedes pretender hacer un análisis no lineal y decir, ya voy a coger el material 28. En una simulación numérica no lineal, el material concreto 28 seguramente tiene 15 o 18 variables. ¿Qué valor le das a cada variable? No, la que viene por default. Ya, ok, la que está por default. Ya, qué bien. Y en tu edificio vas a usar esas variables por default para modelar las placas, las vigas, las plateas, todo. Es decir, ¿es el mismo material concreto? No, no es pues el mismo. Ojo, no estamos hablando de diseñar el edificio.
El análisis no lineal parte del supuesto de que el edificio está diseñado. El análisis no lineal no se usa para diseñar, se usa para verificar desempeño. En el ACE 6722 también dice lo mismo, ¿no? Es más, qué interesante. Te dice cuál es el criterio global de aceptación de tu modelo numérico. Es inaceptable una respuesta a un sismo que la corrida no converja, que las demandas predichas excedan los valores del rango de modelamiento. ¿Qué significa eso? Bueno, pues, ¿cuál es la deformación unitaria de tu concreto? Qué lindo, tu concreto está en rojo, pero dice que tiene una deformación unitaria de 0,7, 0,07, 0,07. Ya se aplastó. O tu acero de refuerzo ya está en 0,32. Ya se fracturó. Y si es un estribo, ya se rompió. Y si se rompió el estribo, tu concreto en el núcleo ya se aplastó. Entonces, ese tipo de visión es la que genera criterios de rechazo. ¿Qué hay que tener en cuenta para calibrar? Tu modelo lo puedes hacer en 2D, esfuerzo plano, deformación plana, o en 3D. Depende de tu máquina, depende de tu tiempo, pero cuando hagan sus modelos, ingenieros, la verdad, tienen que preguntarse, bueno, ¿cómo es esta estructura que voy a modelar? ¿Cómo se va a comportar? De fallar, ¿cómo fallaría? ¿Qué elementos fallarían? ¿Van a fallar las losas del entrepiso? ¿Debo considerar las losas como elementos lineales? ¿Debo reducir los grados de libertad de la losa con el nudo esclavo? Les hablo en lenguaje de TAPS. En análisis no lineal, tengo que considerar la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigideces. ¿Realmente es un diafragma rígido en mi modelo para un análisis no lineal? Después tienen que preocuparse de los modelos constitutivos, de los materiales, concreto, albañilería, o del refuerzo, de ser el caso. Tienen que entender bien cómo ha sido el ensayo, porque a veces si usted no pone las condiciones de borde adecuadas, nunca le converge. O sea, nunca llega a replicar el ensayo, pues. Y es frustrante, eso pasa. Resulta que tenía una carga axial y la carga axial usted en el elemento la puede poner siguiendo el eje global Z o puede ponerla normal al elemento. Y en un caso genera efectos P delta y en otro no. Y si su elemento es esbelto y en las últimas etapas de la demanda de los ciclos de desplazamiento, donde el efecto P delta es importante, si usted lo puso normal o lo puso en el eje global, le sale otra cosa. Y échese a buscar, pues dése cuenta que la carga axial era de un tipo o de otro. Total, usted puso la carga axial. Yo la puse, ahí está. Pero no era la que usted esperaba. El patrón de desplazamiento, usted consigue el paper, qué bonito todo esto. Oye, ¿dónde encuentro esta curva? Ahora les voy a mostrar dónde buscar las curvas, las bases de datos. ¿Cómo en Mayo? ¿Qué tipos de elementos uso? ¿Uso mallas cuadráticas o no? Siempre tengo que hacer criterios de convergencia del enmayado. Las demandas son por fuerzas, por desplazamientos. ¿Qué variables controlo para manejar mi convergencia? La energía, la fuerza, el desplazamiento, dos de ellas, las tres juntas, y cuáles son las tolerancias. Todo eso ya depende de qué software están usando. Y después de que han hecho su modelo, tienen que comparar lo que su modelo les da con el ensayo. Cómo se ha agrietado, cuál es el ancho de las grietas, qué pasó con el refuerzo. ¿Pandeó, se fracturó, solo fluyó, no fluyó, quedó lineal? ¿Y en qué me fijo? Pues por las deformaciones axiales puedo apreciar si hubo una falla por flexión. Por las deformaciones en el plano, puedo apreciar si hubo una falla por corte. Por los esfuerzos en tracción, compresión, puedo evaluar si ha habido agrietamiento o aplastamiento. O puedo evaluar si ha habido fluencia, pandeo o fractura de los refuerzos. Ingeniero, pero mi software no me da un modelo de barra que simule la fractura. ¿Cómo hago? Pues lo modelas con tu curva esfuerzo-deformación y a la parte final de tu curva le pones un lazo descendente que llega casi hasta cero y de ahí lo mueves a la derecha horizontalmente y entonces de ese modo tu software va a seguir trabajando pero tu barra ya no va a tomar fuerza. Y eso es casi igual que si hubiera fracturado, ¿no? ¿Ves? Todo se puede. Es importante que ustedes también tengan presente de que un elemento que es sometido a un ensayo da una respuesta que es función
de cómo es demandado, de cuál es su patrón de desplazamiento. Y hay un trabajo de investigación que lo muestro ahí, que es de Takemura Kagoshima en el año 97, que un pilar de puente como el que está ahí, lo sometieron a 6 ensayos, 6 especímenes idénticos, pero con distinto patrón de demanda. Y hicieron la envolvente de los lazos histeréticos. Con este patrón de demanda, esta fue la respuesta fuerza-desplazamiento. Con este patrón de demanda, fue esta de acá. Con este patrón fue esta, con este patrón fue esta de acá. ¿Ven ustedes? Y así. Y el resultado fue que cuando superponen las 6 curvas, vemos que en la parte inicial, lineal o casi lineal, no hay mucha dispersión en las respuestas. Después viene agrietamiento, fluencia, empiezan a romperse las barras y a partir de cierto monto de deriva, más o menos desde acá, ya usted no sabe qué va a pasar, porque si viene este sismo, esto es un perfecto elastoplástico, mientras que si viene este otro sismo, Dios mío, este parece pandereta. ¿Cuál va a ser la respuesta? No sé. Entonces, mi mismo modelo con una malla bien chiquita y cuadrática, etcétera, no es un problema de tu modelo, es un problema de tu demanda. Y tienes que entender que la demanda es aleatoria. Entonces, tu modelo funciona, y lo vamos a ver ahorita, solamente hasta por acá. Y el resto, qué bonito, nada más. Estas vistas las he tomado de este señor, que lo veo en LinkedIn. Miren ustedes, estamos viendo el mismo gráfico y si ustedes ven las normas americanas, las estructuras de concreto allá se acepta una deriva última del orden del 2,5%. Compárenlo eso con nuestras estructuras con el 7 por mil, ¿no? Entonces, ese 2,5% es más o menos acá, espero que se vea. Quién sabe si lo regresamos al anterior, se vea mejor. Vamos a... Está por acá, digamos. Entonces, de aquí para acá, usted no sabe cuál va a ser la respuesta, porque como no conoce la demanda, no conoce la respuesta. Y lo peor es que la respuesta es función de la demanda y no son respuestas similares. Mientras que de aquí para acá, no importa cómo sea la demanda, la respuesta es más o menos similar. Entonces, esta zona de acá es lo que se llama un rango válido de modelado. Y si su estructura le da respuestas por acá, entonces usted les puede creer. Pero si su estructura le da respuestas por acá, usted no le hace caso, porque la respuesta que usted tiene acá, de repente es solamente función de esta demanda. Pero si fuera esta la demanda, tendría usted otra respuesta. Por lo tanto, este no es un rango válido para modelar. Usted puede en su modelo tener respuestas en ese rango. Lo que sucede es que usted no toma decisiones en base a esa respuesta. ¿Y cuáles son? Y esto, por si acaso, es criterio personal. No hay consenso o reglas claras, ¿no? Pero cuando yo quiero saber cuáles son las deformaciones últimas de concreto a las que les puedo creer, si mi concreto está sin confinar, entre 8 por mil y 1%. Si mi concreto está confinado, ya no le creo cuando los estribos se fracturaron. En cuanto al acero de refuerzo, cuando se trata de temas de pandeo, con presiones del 3%, el 6%. Cuando se trata de temas de fractura, es decir, se rompió, entre el 7% y el 15%. Es decir, si yo tengo un modelo y veo que mi esfuerzo de fluencia se dio y tengo demandas de tracción de 7, 8, 10, yo considero de que ya más allá, aunque mi programa haya corrido todavía y no se haya plantado y haya dejado de correr, más allá de eso ya lo tomo con pinzas. Y para la albañilería hay una publicación del doctor Zavala del CISMIT, Elvis 2020, en el que de su publicación uno puede inferir que las deformaciones últimas en albañilería para quincón industrial son 2%, para quincón artesanal es 8 por mil y para pandereta 4 por mil. ¿Qué pasa cuando se llega a eso? No hay suficiente información estadística comparativa
y me he dado el trabajo de coleccionar 40 o 50 tesis de albañilería y tratar de procesar la data. Pero lo cierto es que en el rango lineal, el pandereta y los otros ladrillos funcionan muy similar. Por eso es que la gente sigue construyendo en pandereta, porque todavía no viene de un sismo en una zona con bastantes viviendas de pandereta que lleve las edificaciones de pandereta más allá del rango lineal. Porque cuando pase eso, la falla es frágil y explosiva. Pero hasta que eso ocurra, la gente va a decir, pero si pandereta funciona. Bueno, ok. Entonces, los criterios para calibrar, hay que tener en cuenta las dimensiones del modelo, cuáles son los modelos constitutivos de los materiales, cuáles son las condiciones de borde, cuál es el patrón de desplazamientos, qué densidad de enmayado y cómo hago mi malla lineal o cuadrática y cómo manejo mis criterios de convergencia. Su modelo puede ser malo, pero si usted relaja los criterios de convergencia, va a converger. ¿Ah? Claro, converge a cualquier cosa, pero converge. Así que el manejar los criterios de convergencia hay que ser muy cuidadoso. ¿Y cuándo está calibrado mi modelo? Bueno, decir, no hay una regla. Yo voy a plantear una idea que la he desarrollado para cuando yo hago calibraciones, pero la verdad, en ninguna parte hay un protocolo que te diga, si esto ocurre, tu calibración es aceptable, es decir, ya no tienes que achicar tu malla, ya no tienes que ir jugando con los parámetros del concreto, porque cuando decimos modelos constitutivos de los materiales y nuestro material tiene 10 o 15 variables, calibrar significa, diablos, tengo que ponerle valores a esas variables hasta que mi curva fuerza-desplazamiento se parece a la del ensayo. ¿Y qué respuestas son las que me debo fijar? Ya la vimos lo que decía nuestra norma de 0,30 en el artículo 30.2.2. La rigidez inercial, la resistencia máxima, la resistencia última, la rigidez última y la apertura de los lazos, que son una muestra de la disipación de energía de la estructura. Esto es un invento de mi persona. No lo van a ver en ningún lado, pero pueden ustedes desarrollar su propio criterio. De esas 5 variables, rigidez inicial, resistencia máxima, última, rigidez postfluencia y disipación de energía, su modelo en cada uno de esos casos puede tener una buena similitud, una aceptable similitud, una regular similitud o una mala similitud. Yo unilateralmente he dicho que tengo por lo menos una A y dos R y entonces mi modelo es calibrado. Pero si tengo dos M, mi modelo no está calibrado. ¿Ok? Bueno, lo que hemos hecho hasta este momento ha sido una introducción a los ejemplos de calibración. En esta charla vamos a ver cómo modelo los materiales, el acero de refuerzo, con demandas monotónicas o cíclicas, el concreto o la albañilería, solamente por compresión, no, la parte de tracción no la terminé. Vamos a hacer la calibración de un muro de concreto armado que falla por flexión, de otro muro de concreto armado que falla por corte, de un muro de utilidad limitada, que todos los muros de utilidad limitada fallan por flexión y después deslizamiento causado por el corte, y una calibración de un muro de albañilería confinada, que dicho sea de paso, de todas las calibraciones es el más complejo, que falla por corte flexión. Después vamos a mostrar solamente un modelito y un par de gráficos de una estructura de albañilería en la que se compara una curva con ladrillo King Kong industrial con la curva de ladrillo pandereta para, suponiendo la base fija, hacer un pushover por desplazamiento. Y después le ponemos el suelo debajo, pero el suelo, ustedes saben, la simulación de interacción suelo-estructura la podemos hacer por el método de la subestructura o la podemos hacer por el método directo. El método de la subestructura es muy popular porque no te demanda mucha máquina ni mucho tiempo. El método directo es más adecuado, pero te demanda una máquina adecuada. Y si alguien pregunta, tengo cierta experiencia en el tema de ensamblar las máquinas, yo he ensamblado mis computadoras, así que podemos compartir la experiencia para que ahorren plata y tengan realmente un monstruito, ¿no? Ok. Vamos a modelar el acero de refuerzo. Aquí ya nos salimos nosotros de... Claro. Ok. Miren, aquí
dentro de estos elementos de concreto hay una varilla de acero corrugado, ¿ok? Que hemos modelado el acero a 615 grados 60 por dos Restrepo, por Menegoto Pinto y por la plasticidad de von Mises, ¿ok? A ver, este de aquí es Restrepo es el primero, Menegoto Pinto es el segundo y von Mises es el tercero, ¿ok? ¿Qué es lo que hemos hecho? Ah, por si acaso, no hemos considerado el efecto von Slip, o sea, el deslizamiento, ¿ok? Porque lo que nos interesa es ver cómo se ve su curva de esfuerzo de formación de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 2 Restrepo, este es el módulo de elasticidad y estas son las variables. Ustedes tienen que poner todas estas variables. Estas variables de acá arriba las sacan de la curva de esfuerzo de formación del ensayo. Y si no te la da el investigador, que significa que el investigador es con poca experiencia, porque todos los ensayos decentes te dan las curvas de esfuerzo de formación del concreto, te dan la curva de esfuerzo de formación de los ladrillos, del acero. Si no te lo dan, bueno, tienes tú que inventarla, pues, ¿no? Hay por ahí típicas. Y tienen que determinar estos dos variables. Con estas dos variables son con las que ustedes trabajan para calibrar. A ver, ¿dónde estamos? Quiero mostrarles cómo se calibra. Tienen ustedes que hacerse sus hojitas, pues, bonitas de Excel. ¿Dónde estás? Entonces, lo sacamos de por aquí. Ya, este de acá. Miren, yo me he hecho para dos Restrepo esta hojita. Yo tengo acá una curva de esfuerzo de formación, una cierta curva, ¿ok? Y tengo que jugar con mis datos, estos vamos a decir que están bien, pero con este y este de acá, hasta que esta curva se acerque a la negra, que es, o la del ensayo se acerque a esta. Entonces tienen que programar, pueden poner aquí 30, ¿qué pasa ahí? ¿Ven cómo se aleja? Pueden poner 2. ¿Ven cómo se acerca? Bueno, así se calibra el acero. Ustedes tienen su ensayo que el investigador les dice que esta es la curva que yo usé en el espécimen y usted quiere usar dos Restrepo, entonces tiene que tener una hojita de este tipo. No he podido hacerla con Menegoto Pinto, pero con dos Restrepo sí. La verdad, Menegoto Pinto es mucho más complicado y tiene sus ventajas y sus desventajas, pero hay suficiente bibliografía para ver. Entonces salimos de esto y nos regresamos a acá está. Y Menegoto Pinto, acá están sus variables, ¿ok? Si ustedes buscan en la literatura van a ver que este 20 varía de 18 a 21. Esta constante A1 varía entre 18 y 19 y medio. Esta constante A2 varía entre 0 y 0,4. Esta constante A3 varía entre 0 y 1 y esta constante A4 varía entre 0 y 1. Y todos los trabajos que yo he encontrado que han hecho con Menegoto Pinto están dentro de esos rangos, pero ninguno de ellos te dice cómo lo definió, ¿ok? Bueno, veamos los resultados entonces. Venimos para acá, quitamos las cubiertas y dejamos solamente, ya, dejamos nudos. Entonces vamos a ver cómo se ven los esfuerzos en el eje X. Ajá, ¿qué nudos son? Por acá los tengo anotados. 61131. Ahora les explico por qué he hecho eso. Lo que pasa es que si no te empiezas a llenar de data en tu disco duro, no hay disco duro que aguante. Entonces, yo he hecho que solamente me dé resultados para esos tres nudos. ¿Eh? Ahí tienen ustedes. En este caso, aquí tenemos el esfuerzo en la barra para los tres modelos. Este es el von Mises, este es el Dodge Restrepo y el morado es el Menegoto Pinto, pero ahora vamos a poner en este eje las deformaciones. Entonces, si ustedes van a escoger uno de esos modelos constitutivos, primero tienen que haber hecho un análisis lineal y tratar de ver más o menos de qué orden de deformaciones esperan tener en su modelo, para de acuerdo a eso ver si basta con un von Mises o si me voy a uno o al otro, ¿ok? Eso tienen que hacer como parte de el esfuerzo de modelar. Ahora vamos a abrir para el caso cíclico y aquí van a ver la ventaja de, y todo esto lo pueden hacer ustedes con su software, ¿eh? O sea, tienen que entretenerse pues haciendo todas estas cosas.
Vamos de nuevo acá, nos venimos, SXX, y de nuevo ponemos los números. Uy, se resintió mi software. Bueno, pues es gratis, así que no puedo quejarme. Le quitamos carga, vamos a hacerlo más simple, a ver. Ya. Ahora vamos a poner observen ustedes, aquí nos hemos ido en la curva de esfuerzo de formación hasta 0,2, 0,15, 0,1, es decir, estos de aquí ya se rompieron, cosas así, pero hay uno que funciona muy bien, ¿no? Ahora vamos a ver, miren ustedes, la respuesta ante una demanda cíclica con un modelo, el azul, es el Menegoto Pinto. Este es el Dotre y el otro es el Von Mises, ¿ok? Hasta ahí todos te van a dar una respuesta más o menos, pero si te vas más allá, algunos siguen dándote una respuesta y otros sencillamente te dan basura. Entonces, esos criterios tienen que usar ustedes para su calibración. ¿Hasta dónde me da mi modelo constitutivo? ¿Cuál modelo constitutivo debo usar? ¿Qué dice la experiencia para calibrar deformaciones con derivas superiores al 2% en demandas cíclicas? El Menegoto Pinto es más estable. El 2 Restrepo a veces tiene problemas de estabilidad. ¿Qué significa eso? Que a veces su modelo no converge porque usaste tal material constitutivo y no cuál material constitutivo. Y esa es parte de la incertidumbre en la que andas metido, ¿no? Pero si tú vas a estar con derivas del orden del 1,5%, 1%, cualquier modelo constitutivo te va a dar buenos resultados. Por supuesto, si vas a diseñar, es decir, estás en el rango elástico, no necesitas usar estos modelos, solamente tienes que darle el módulo de Young y el coeficiente de Poisson y el peso a tu barra de acero, nada más. No necesitas dar otra variable. Bueno, ahora veamos el ejemplo de modelar en concreto. Así también tienen que aprender jóvenes a hacer su modelito de concreto y aprender a ver cómo es su curva de esfuerzo de formación del material de concreto que hayan ustedes elegido. Aquí les doy el dato, tienen que hacer de un elemento, es decir, mi malla es de un elemento, de una unidad de longitud en un sentido y en el otro, y una unidad en el espesor, y en este caso lo he hecho en esfuerzos planos. Veamos qué materiales de concreto tengo. Tengo un concreto ideal, tengo la parábola de Honigstad, tengo el EN 1992 1.1, tengo un concreto basado en Total Strain Basket Crack Model o un modelo de la FIB 1990, que no es un año, sino es una norma, ¿ok? Entonces veamos qué hay acá, cómo se ve ese, y vamos a irlos comparando todos. Este es el ideal. Estamos haciendo una compresión vertical en I. Entonces lo que tenemos acá es el esfuerzo de compresión. ¿Ven ustedes? Pss, pss, ahí está. Y ahora veamos el segundo modelo. Es distinto. El tercer modelo es distinto. El cuarto modelo se parece al segundo. El quinto modelo se parece al primero. ¿Cuál usan ustedes? Depende. Algunos son más estables, otros son menos estables. Algunos dependen de la energía de formación, es decir, el modelo depende de la densidad de la malla. Otros no dependen de la densidad de la malla, son más estables. Y eso depende en cada modelo numérico que estén implementando. Pero este tipo de ayudas son muy útiles porque ustedes pueden ver cómo es el modelo y no solamente imaginárselo y tratar después de entenderlo cómo afectó a la simulación numérica en la que han estado embarcados, ¿no? Ya que estamos por acá, creo que también teníamos una por aquí de Masonry. No, ¿verdad? Bueno, regresamos por acá. Pasamos entonces ahora a la primera calibración. Es un ensayo que hizo Dacio y su grupo de investigadores en Zurich en el año 1999. Acá está el paper. Está en alemán, pero con el Google Traductor ahora lo traduces fácilmente. Y hay una tesis de este señor, Luna Castilla Paul, de la Universidad de la Escuela de Caminos de Barcelona, que se llama Numerical Modeling of the Cyclic Response of Reinforced Concrete Walls
using Continuum Finite Element Models. Uno de los muros que él calibra, porque esta tesis es de calibración, ojo, calibrar 5 muros es una tesis de maestría para la Escuela de Caminos. Es este muro WSH6. ¿Y dónde diablos encuentro yo este muro? Porque lo ideal es tener el Excel de la curva de fuerza de desplazamiento. Observen, este muro es rectangular, tiene 150 milímetros por 2000, acá están sus armaduras, y si van a esta referencia o a esta referencia van a encontrar ahí la curva de esfuerzo de formación del acero, el F'C del concreto, el FC del concreto, no el F'C, el FC del concreto, y observen ustedes cómo termina el muro. ¿Está clarito? Acá está la rótula plástica que se ha formado y se han aplastado los elementos de confinamiento del muro. Entonces, en estos casos, uno modela un concreto sin confinar acá y un concreto confinado acá. Hay otra gente que es más sofisticada y modela el concreto incluso del recubrimiento. La verdad, yo no he llegado a ese nivel de sofisticación. Con lo que hago, me sale. Aquí tienen ustedes el modelo numérico, las dimensiones en vertical. Este es cómo es el ensayo, y sería importante que se den cuenta que la carga no es vertical, es perpendicular al elemento, es decir, es normal. Y acá está la curva fuerza-desplazamiento. Y ahora incluí esto, ¿no? ¿Dónde encuentro la curva fuerza-desplazamiento? Bueno, les voy a mostrar, ingenieros, aunque de repente ya ustedes lo saben. Aquí, Data Center Hub, datacenterhub.org. Miren, estos son repositorios de ensayos. Hay de todo. Ese paper fue publicado por el ACI, entonces si nosotros ponemos aquí ACI, nos aparece la base de datos ACI 445B. El 445B es un comité del ACI que justamente se encarga de recopilar ensayos que se hacen en el mundo, y cada cierto número de años, 5 o 6 años, ¡pum!, actualizan. Este está actualizado al 2019, me parece. El ACI, subcomité 445B. ¿Y qué van a encontrar ahí? Bueno, para no tener que bajar la información, vamos a mostrar qué se encuentra ahí. A ver, ¿ven? Una serie de ensayos, 300 y tantos ensayos, y nosotros aquí lo que hacemos es poner Dacio, y está por acá, el WSH6. En fin, y estas tablas, yo las trabajo de este modo. Hago la esbeltez del espécimen, la cuantía de confinamiento, la cuantía del alma y el parámetro de carga axial, que es dividir la carga axial entre FC por el área bruta. ¿Por qué? Porque estos suelen ser los 3 criterios con los cuales ustedes seleccionan qué ensayos van a buscar para calibrar su modelo. Imagínense que tienen ustedes un modelo de un edificio, no sé, de N pisos, y hay pues 40 o 30 columnas que tienen la misma sección y tienen el mismo HW sobre L. Y ustedes ya saben más o menos qué cuantía van a tener, y hacen su modelo lineal y les sale tanta carga axial, o ya el modelo está diseñado y le salió con tanta cuantía, etcétera. Entonces vienen acá y buscan, ordenan y van acá al ensayo, al que quieran, ¿ok? Y encuentran su... Acá está. ¿Ven? Listo. ¿Ven esta curva fuerza de desplazamiento? Acá está la data. Observen que este lacito, cómo sube. Lo mismo, ¿correcto? Ya tienen ustedes la curva fuerza de desplazamiento. Bueno, entonces, ahora vamos a abrir el archivo para poder estudiar con más calma. Vamos a cerrar estas cosas. ¿Qué materiales tenemos? Hemos usado dos Restrepo. También tenía Menegoto Pinto porque he tenido las dos alternativas. Pero vamos a ver 6 milímetros modelado con 2 Restrepo, todos esos elementos. 8 milímetros, los del alma. 12 milímetros, los del confinamiento. Y después tenemos concreto sin confinar. ¿Cuál es? Este de acá. Tenemos concreto lineal. ¿Cuál? Este de la viga de trabajo. Y concreto confinado. Eso. ¿Ok? Ahora veamos las características de cada uno. El concreto sin confinar, su curva de esfuerzo de formación para la tracción. Tienen que hacerse su hojita para determinar esta curva. Y para la compresión,
igual. De soy sincero, yo la curva de compresión la saco de... ¿Dónde estás? Acá, del CSI Column, que usa el método de Mandel. Es bastante aceptable, tanto para confinado o sin confinar. Y cuando me dan en las barras de refuerzo solamente la afluencia, la deformación última y la resistencia última, también uso los modelos de CSI Column para generar mi curva de esfuerzo de formación, ¿ok? Y el concreto confinado, ahí lo tienen. Y la curva de tracción, ahí la tienen. La curva de tracción es igual para el concreto confinado y sin confinar, puesto que el confinamiento no cambia las propiedades en tracción del concreto. Algunos software, el Abacus, el ANSYS, el LS-DINA, que en mi opinión es para los ingenieros civiles, el LS-DINA creo yo que es muy deseable. El OpenSys es bueno, es gratis, pero es duro de aprender. Es duro de aprender, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos el resultado. Vamos a ver dónde está el soporte del ensayo. Está ahí, ok. Entonces nos venimos para acá. Vamos a ocultar los refuerzos. Ya le voy a explicar por qué. Entonces ponemos acá el nudo. Seleccionamos el nudo. Ajá, y vamos a hacer kilonewton por milímetro nuestras unidades. En elementos finitos todo el tiempo hay que estar echando un ojo a las unidades. Y ahí está, el modelo. Exportamos este modelo y lo superponemos a la hoja de Excel del otro lado y ya está, ¿ok? Pero ahora, más interesante que exportar el modelo por el momento que ese es el cierre, lo que queremos ver es, por ejemplo, el amigo ha encontrado que en el momento de la falla hay un aplastamiento y él lo entiende así porque aquí está la deformación en compresión principal en el último step. ¿Ok? ¿Y cómo aparece esa figura con nosotros? Bueno, pues nos vamos para acá. ¿Qué valor está buscando? E2. Cuando no sale a colores es porque a veces uno está... Ahí estamos. ¿Ven ustedes? Igualito tenemos. Y ahora veamos qué esfuerzos tenemos ahí. 0,5. Además está decirles que con 0,5 ese concreto ya se aplastó. Entonces, hay que saber interpretar. Y este de acá, ¿cuánto? 0,15, 0,0, 1,5%. Está dañada. Entonces, podemos ver nuestra figurita para... Siempre me gusta mostrarlo a colores moviéndose porque me muero de risa. Ahí en el 86, cuando me compré mi primer software de elementos finitos, uno que se llamaba Algor, había muy poca gente que tenía software de elementos finitos, entonces me encantaba ponerlo a colores bailando porque los impresionaba. ¿Ven ustedes? El software te está diciendo, tienes que interpretarlo. Oye, aquí ha habido un problema, me han aplastado, el concreto ha fallado. Entonces, lo que dice acá el señor es lo mismo que hemos encontrado nosotros, ¿ven? Entonces, nuestra calibración va avanzando. Ahora, veamos la compresión, S2, listo. El software te está diciendo, oye, toda esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿qué ha pasado con ellas? Miren. ¿Ven? ¿Cómo sé que ha pasado eso? Si aquí, bueno, no tengo cómo modelarlo para que salga así igualito. Bien simple, pues, me pongo acá o me pongo aquí y veo, entonces lo pongo en newtons, tengo 50 megapascales de compresión. Y si me voy a mi material, ese es el confinado. Aquí, ¿qué tengo? Roto, pues. ¿Ven ustedes? Entonces también mi compresión está bien simulada. Y así podemos seguir. Veamos el tema de las grietas. ¿Cómo manejamos el tema de las grietas? Esto es las grietas del ensayo, esta es la simulación y esto es lo que nosotros encontramos en grietas. ¿Ok? Veamos el tema de las grietas. SW1, 15 milímetros. Se sale toda la cubierta. Y para finalizar, lo que bota el software superpuesto con el ensayo. Y ahora vamos a usar la metodología que les he compartido a efectos de ver si nuestra calibración es aceptable o no. A ver, comencemos. La rigidez inicial, ¿qué dicen ustedes? ¿Se parece? La verdad que uno debería coger el ensayo y quedar con ese primer lazo y después
superponer los primeros lazos de ambos, etcétera, pero aquí a simple vista se ve que funciona. Entonces aquí decimos que es, ¿qué color le ponemos? Verde, verde. La resistencia máxima es un poquito superior arriba y abajo. ¿Quieren decir que es aceptable porque no es exactamente lo mismo? ¿O podríamos decir que es buena? La verdad, yo la veo buena, pero ya depende del gusto de cada uno. La resistencia última, aquí está, ok, aquí está poquito excedida. La rigidez postfluencia ha fluido por acá, entonces esta pendiente se parece a esta pendiente. Esta pendiente se parece a esta pendiente. Vamos a decir que es aceptable, pues. Ok. Lazos. Este va de aquí para acá, mientras que el otro va por aquí y por acá. Aquí nos ha faltado. Pueden poner que es regular o que es malo. ¿Tiene cierta abertura? Sí, tiene cierta abertura. El otro tiene más abertura, el otro tiene más abertura. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos apreciando adecuadamente la disipación de energía por el daño que sufre la estructura, ¿ok? Entonces digamos pues que ese es regular nomás, entonces le ponemos este acá. Entonces tenemos 3B, un A y un R. Yo diría que mi calibración es aceptable. Otros podrían decir no, sí, tal vez. Recuerden, es el gusto de cada profesional. Y si yo uso por default y no calibro, ahí lo tienen. El azul es default, lo que viene por default en el software. Para el concreto, poniendo FC. Pones FC, pones FT y todo lo demás te lo supone el software. Y bueno, lo pones tú en el patrón de desplazamiento y te sale lo que está en azul. ¿Qué sacas en conclusión de aquí? Interesante. Miren, la parte lineal con la que yo trabajo para diseñar la estructura, ahí va. Pero si a mí me interesa qué le pasa a esa estructura cuando me voy a derivas del orden del 2-3%, ya el default no me funciona. Y ojo, ha convergido, es gracioso, pero la energía, aquí hasta disipo más energía. ¿Qué diríamos si calibramos acá? La rigidez inicial, ok. La resistencia última, mala. La rigidez por fluencia, regular. La disipación de energía, regular. Tengo 2R, una M, no. Listo. Me va a faltar tiempo, ingeniero. Está demasiado. Sí, sí. Pero no hay problema, ingeniero, por mi parte no hay problema. Por nuestra parte no hay problema. No, pero vamos a aburrir a los. Disculpen ustedes, tengo acá mi yogur. Lamento mucho, voy a tomar mi yogur. Es interesante esos temas de calibración. Bueno, ahora podemos ver corte. Es el muro B6 de Osterle. Igualito, van a una base de datos, lo buscan, etcétera. En esta misma tesis está el mismo muro B6. Este es con alas, ¿ok? Y las respuestas están ahí. Como ustedes ven, el alma falla y no hay problema con las alas. Y no recuerdo, pero seguramente vamos a ver de que no hay un tema de fluencia de los aceros o ninguno ha ido más allá del punto de fluencia. A ver, acá están en 3 por 10 a la menos 2, o sea, 0.03, sí, se han ido, pero ninguno creo que ha llegado más allá de su resistencia última. A ver, en fin, y esto es lo que está en la tesis del español. Y esto es lo que el modelo que voy a compartir ahorita muestra. Observen aquí las deformaciones entre el alma y el ala. Aquí las deformaciones. Observen aquí la compresión. Se daña más esta parte. Aquí igual. Y aquí el corte está más claro que aquí. Aquí está así y aquí está en el otro sentido. Y ese es porque cuando hago el patrón de desplazamiento, y ese es otro comentario que quería hacerles, a veces tienen que graficar no en el primer cuadrante, sino en el cuarto. ¿Qué quiere decir? Que ustedes empezaron a hacer el ensayo en el sentido izquierda-derecha, cuando tal vez lo hicieron de derecha a izquierda, ¿ok? Y esa es la razón por la cual tienen ustedes un sentido del corte y aquí otro sentido del corte. ¿Cómo están los esfuerzos en las barras? Más o menos, pero
veamos el archivo, porque hay el estado final del muro. Observen ustedes la grieta que tiene el muro. Esta es la tesis. Ahí le salió muy bonita la grieta. A nosotros también nos sale, pero nosotros nos vamos más arriba. Él se queda de la mitad para abajo, es decir, modela hasta por acá. Nuestra grieta se va hasta arriba, casi hasta llegar a la vía. En fin, esa es otra cosa que hay que entender, colegas. Es imposible replicar exactamente la naturaleza. ¿Qué quiero decir? Que una calibración siempre va a ser aproximada. Y aquí tienen la curva, la superposición de las curvas, ¿ok? Veamos cómo está la rigidez inicial. Está buena. ¿Cómo está la resistencia máxima? Está buena. ¿Cómo está la resistencia última? Es como la resistencia máxima. Está buena. ¿Cómo está la rigidez postfluencia? Esta pendiente de acá es parecida a esta pendiente de acá. Sí. ¿Cómo está la disipación de energía? Aceptable. Ergo, ¿cómo está esta calibración? Aceptable. ¿Y qué significa eso? Significa que si yo tengo una estructura donde estos muros son sus sistemas resistentes a las fuerzas laterales y yo he podido simular este ensayo así, con esos mismos materiales constitutivos, esos mismos criterios de convergencia, etcétera, si lo someto a un sismo, los daños que ese sismo me va a presentar, las derivas que ese sismo me va a dar, posiblemente sean correctas. En cambio, si yo usara mis materiales por default y lo pongo el mismo sismo, no puedo predecir nada, ¿ok? Y por si acaso, cuando yo veo a muchos amigos y siempre les hacía esta atingencia a mis alumnos, una cosa es modelar cuando tú defines cómo es tu rótula en el SAP, en el ETAPS, y tú defines cómo es tu rótula y te sale una curva de capacidad, por supuesto. Pero lo que tú no has demostrado es que tu elemento tiene esa rótula. Tu elemento tiene una sección, tu elemento tiene una armadura, tu elemento toma una carga axial y tiene un FC. Entonces, ese elemento tiene una rótula de por sí, esa columna, que no necesariamente es igual que la rótula que tú has definido. ¿Ok? Entonces, nos salimos de acá y vamos a ver qué es lo que queríamos ver. A ver, regresemos por acá. Veamos primero lo de las grietas. Nos vamos al último step. Vamos a ver qué agrietamiento tenemos ahí. 15 milímetros, 12 milímetros. Y ahí 10 milímetros. Y aquí 10 milímetros. Y aquí menos de 1 milímetro. ¿Ok? Entonces, esta grieta de acá, ¿la estamos replicando? Sí. Bien, con eso hemos terminado con este murito de corte. Ha sido mucho más rápido. Ahora vamos a ver un muro de utilidad limitada, que es un ensayo que hizo Ángel San Bartolomé para Sensico. Ahí tienen la geometría, ahí tienen cómo quedó después de que limpiaron el ensayo. Son las deformaciones verticales del concreto. Está aplastado, está aplastado. Aquí vamos a ver los anchos de grieta. No lo podemos medir acá, así que tenemos que abrir el archivo. ¿Cómo hemos hecho el material? El concreto, este de aquí, hemos dado concreto con este de acá. ¿Listo? Y el de acá. Este es concreto sin confinar, por si acaso. Miren ustedes, hasta punto 006. Entonces los muritos de utilidad limitada no pueden ustedes pensar que se van a deformar pues al 1% en su deformación del concreto. En deriva, los muritos de utilidad limitada, yo diría que la resistencia última de los muros de utilidad limitada son para una deriva del orden del 8 por 1000, 10 por 1000. Pero sí son en exceso del 5 por 1000 que pone la norma, ¿no? El 5 por 1000 de la norma es una tontería. Habrá que cambiarlo en algún momento, pues. Pero que está mal, está mal. Acá, ¿qué otra cosa podemos ver acá? Ah, vamos a ver qué pasa con los aceros. Vengo por acá, vengo por acá. A ver, ¿qué nos pasa aquí? ¿Se ha fracturado la barra o si no se ha fracturado, por lo menos he estado queriendo pandear? ¿Qué nos dice el amigo San Bartolo de sus resultados? Dice, inspección post-ensayo, pequeño pandeo de las barras extremas. Ahí está, poquito. Aquí un poquito. No sé si alcanzan a verlo, ingenieros, pero aquí hay un pequeño pandeo. Y si vemos acá, a ver, de nuevo, ¿cómo va la rigidez inicial?
aceptable. La resistencia inicial y última, aceptable en este lazo y no en este lazo. Y esto es algo que no es ningún secreto. Si ustedes ven esto que debería ser un ensayo simétrico, tiene un cuadrante con respuestas distintas al otro, y eso que el ensayo es bastante denso en el número de pasos. Los ensayos que hacen los colegas de la Católica son del orden de los 7.000 pasos, 10.000 pasos. Los ensayos que hacen en el CISMIT son de los 600 pasos. 400 pasos. Cuando Sensico, mientras yo era director de Sensico, les encargamos que hagan ensayos, se les pidió que los hicieran siguiendo el patrón de desplazamiento del FEMA 461, porque cada uno de ellos tenía su patrón de desplazamiento y entonces, por supuesto, no eran comparables los ensayos, porque como ustedes saben, la respuesta depende del patrón de desplazamiento. Entonces, fastidiaron, se molestaron, dijeron que cómo dudábamos de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se les explicó que existía algo que se llamaba FEMA 461, lo entendieron. ¿Qué es lo que quería decirles? Los amigos de la Católica tienen un pórtico de reacción. Los amigos de la UNI tienen un muro de reacción. Los amigos de la Católica tienen una mesa vibratoria de 4 por 4 metros. Los amigos de la UNI tienen de juguete. Una anécdota para romper el aburrimiento. En Sensico lideramos y se consiguió aprobar un acuerdo de directorio para usar 80 millones de soles para hacer una mesa vibratoria en Santa María, en unos terrenos que eran de Sensico. Al final, bueno, yo por un problema de salud dejé el directorio y no se llevó adelante porque los de la Católica querían que la mesa se instalara en terrenos de la Católica, en Santa María, y los de la UNI querían que la mesa se instalara en terrenos de la UNI, en la Universidad de Ingeniería. Y ninguno de ellos entendía que el dinero de Sensico no es dinero de presupuesto, sino de contribuciones que todas las empresas constructoras damos. Y digo damos porque como yo me desenvuelvo en el área de desarrollo inmobiliario, pago mi contribución a Sensico. Y finalmente no se hizo la mesa vibratoria. Así que cuando ustedes escuchen que Sensico iba a hacer una mesa vibratoria y no se hizo, ya saben por qué. ¿Les digo los santos? No, les digo solo los milagros. No quiero decir qué profesor de la UNI y qué profesor de la Católica se opusieron a que se hiciera la mesa vibratoria. Pero así fue, se opusieron. Creo que ustedes no sabían esa historia. Bueno, ya vimos la calibración del muro P2 y ahora vamos a hacer la calibración de la albañilería confinada. Esto también es un ensayo encargado por Sensico. Este ensayo lo hizo el doctor Tarque. Acá está cómo se hace el ensayo, la geometría, los refuerzos, la albañilería, y miren ustedes cómo terminó el murito. ¿Ve? Que tenemos acá, deformaciones, el acero. Observen ustedes acá esto, ya lo vamos a ver en el modelo, pero ¿ven ustedes clarito aplastamiento en este talón? No acá, en el derecho. Y aquí, pandeo y fractura, ahí. Aquí tienen ustedes el ensayo y la simulación. Y esto de aquí es debido al aplastamiento justo de, el tirante de confinamiento derecho. Y a su vez eso es consecuencia de el pórtico de reacción. Ahora vamos a ver el modelo. Vámonos a los resultados, al último, y vamos a ver elementos. Ok, ¿qué pasó con este talón? 1 milímetro. No pasó nada. ¿Qué pasó con este talón? Un poquito más allá para que sea equivalente. 1 milímetro también, pero debía ser más. Ahora sí, 13 milímetros. ¿Ven? Y este de acá también. Entonces, este talón falló por aplastamiento. ¿Y qué nos dice la foto? Ahí está. ¿Y qué nos dice la calibración? Rigidez inicial, no, está muy buena. Miren ustedes, la rigidez inicial viene de aquí por aquí, mientras que la otra viene así. Hay una diferencia de rigideces de aquí para acá. No, no da. En muchas ocasiones, entre que hacen el espécimen y lo ponen en el banco de pruebas, cuando lo movilizan con los patos o lo movilizan con los puentes grúas, los especímenes se fisuran y pierden rigideces. Una de las cosas más complicadas es la de simular la rigidez inicial. Y eso es mucho más notorio en muros que en columnas. La resistencia última, la resistencia inicial, ahí va bien. La resistencia última va bien.
Aquí la resistencia última está un poco más baja. La disipación de energía regular. Entonces esto se puede aceptar la calibración, pero yo diría que está en el límite, está en el límite, ¿ah? La pendiente postfluencia está buena. Tengo dos buenos, tres buenos, uno regular y otro regular. Tengo 3B y 2R. Todavía podemos decir que la calibración está aceptable. ¿Ok? En la tesis del doctor Fernando Cirumbal, en su tesis de grado del 2011, él tiene una estructura arquetípica para viviendas de albañilería. Entonces, se ha usado esa calibración para esta estructura arquetípica porque se ha definido más o menos las mismas cuantías de acero, de confinamiento, etcétera. La tienen acá. Y aquí esta misma estructura con su suelito debajo para hacer un pushover. Y se ha hecho un pushover por desplazamiento para esta estructura y para esta estructura. Y esta estructura se ha hecho para quincón industrial y para pandereta. Entonces, veamos qué salió. Esta es la curva de capacidad de esa estructura calibrada con el ensayo que se ha hecho de un quincón industrial. Y miren ustedes que la resistencia última está más o menos en el orden de una deriva del 2%, que coincide con lo que el doctor Zavala tiene en esa publicación que les mencioné. Mientras que el pandereta está en el orden del 1%, no del 4 por mil. ¿Quién sabe? Porque aquí hemos puesto un pandereta en base a tesis que hablan de pandereta industrial y no pandereta hecho a mano, artesanal. ¿Quién sabe por ahí? Pero aparentemente el pandereta funciona, pues, en este caso. Y cuando tomamos en cuenta el suelo, como ustedes saben, las estructuras rígidas, el efecto del suelo genera mayor disipación de energía, genera mayores desplazamientos globales, no necesariamente mayores derivas, pero sí mayores desplazamientos por el efecto rocking. Y lo que de todas maneras genera es menos cortante. Y eso es lo que estamos viendo acá. Para las mismas derivas, el cortante es menor. Miren, este es para el quincón industrial y este es para el pandereta. ¿Eh? Hay una disminución de cortante. Aquí ni siquiera hemos llegado a ver la caída de la curva de capacidad. Si nosotros vemos estas curvas, pero para una deriva de 1%, que para el efecto de ladrillo es ya síntoma de daño. El cortante que toman cuando entra el suelo es aproximadamente la tercera parte para el quincón industrial o la mitad para el pandereta. En un suelo que tiene un módulo de Young del orden de 500 toneladas por metro cuadrado, que es una arcilla blanda. ¿Ok? Listo. Ahora sí, ingeniero, a sus órdenes para si hay alguna pregunta. Muchas gracias, profesor, por la charla brindada. Ahora entiendo más por qué no se llevó a cabo el proyecto de la mesa vibratoria, ¿no? Es sencillo, ¿no? Fue No sabía usted realmente... la historia. No, no, yo sabía que lo que usted había comentado en las clases, ¿no? Un proyecto que se iba a realizar, pero no sabía por qué no se realizó, ¿no? Es lamentable que no se haya podido Y lo peor es completar. que los 60 millones de soles que estaban en Sencico, a raíz del COVID, Sí, se los llevó el MEF. Sencico tenía 280 millones y el MEF se llevó 200. se Que quedó, no era dinero del presupuesto, ¿ah? Porque Sencico no recibe presupuesto. claro, pues El sí. dinero es una contribución. Ujú, Es totalmente distinto, mejor dicho, no viene del presupuesto público, sí. pero esa es otra historia. Esta mesa vibratoria, ¿no? Que entiendo que iba a ser la más grande de Sudamérica. Era la tercera más grande del mundo. Espero que se pueda realizar más adelante. Se pueda. Sin comentarios. No fue fácil convencer al directorio. Llevó más de un año convencerlo. Y pues, en verdad, Pero la ingeniero, una colega que estaba conmigo, porque yo estaba en el directorio designado por Capeco, yo era vicepresidente de Capeco. sí. Y estuve en Sencico, estuve casi 9 años como director. En Ujú, Concitec estuve 6 años. ujú. Dediqué bastante tiempo a la educación y a la investigación y esas cosas, ¿no? Pero en Ujú. fin,
Así es. Hay que devolver lo que uno ha recibido. Yo recibí una excelente educación de la UNO, tuve unos profesores increíblemente buenos y bueno, uno trata de devolver lo que recibió. Sí, ingeniero, en verdad yo también comparto su opinión, ¿no? Como le mencioné antes de empezar la charla, para mí es más divertido incluso organizar estos eventos que el simple hecho de diseñar una casa, ¿no? Con normativas convencionales, ¿no? Encuentro que estos eventos para mí son más beneficiosos para las demás personas, ¿no? Ya que permiten ampliar nuestro espectro de conocimientos, ¿no? Y también esto creo que nos permite que podamos querer enfocarnos en estudios o trabajos de investigación, ¿no? Que se puedan realizar, ¿no? A ver, ingeniero, tengo las preguntas. A ver, el ingeniero Wilmer Núñez dice que está muy interesante lo que usted ha propuesto, ingeniero. El ingeniero Rojas, Marco Rojas indica, ingeniero Galvez, buenas noches. ¿Podría dar un breve comentario sobre los métodos de equilibrio usados en muros estructurales y muros de ductilidad limitada? No sé qué se refiere con... Sí, si el ingeniero fuera tan amable de ampliar el concepto a qué se refiere con métodos de equilibrio para poder responderle con todo gusto. Ingeniero Marco Rojas, tiene el micro encendido para que si usted desea pueda aclarar a qué se refiere con su pregunta. Buenas noches, gracias por el pase. Sigue, siga, por Bien, favor. bien. Sabemos que en el Diana FEM pues existen diversos métodos de iteración, ¿no? Por ejemplo, el Newton-Raphson y el de la secante. Entonces, en muros de ductilidad limitada, a mí personalmente más me ha funcionado el método de la secante y el método de Newton-Raphson pues no converge o diverge en alguna parte del análisis dinámico, ¿no? Entonces, quería saber a qué se debe todo ello, ingeniero. Mire, la razón numérica tendría que preguntarle a Hugo Scaletti, que es el experto en eso. Lo que sí coincido con usted. Y en el método de secante, con la pendiente tangencial es la que más fácilmente converge, en lugar de la pendiente post. Ok, Ah, entiendo, entiendo, ingeniero. ok. Bueno, también tenía otra consulta y disculpe que abuse del tiempo. La deriva de colapso global en muros de ductilidad limitada, ¿lo podemos tomar del 1% también quizás como muros estructurales como tal nada más? Sí, no de colapso, pero diríamos que es la deriva que implica daños que tal vez ya no sea negocio reparar, sino que tengas que reemplazar. Bien, bien, bien. Muchas gracias por las respuestas. El ingeniero Rubén Flores dice excelente presentación. Saludos, profesor Galvez. El ingeniero Raúl Calla dice excelente ponencia. ¿Podría brindarnos algunas recomendaciones para mejorar el tiempo de cómputo? Usted había comentado que había ensamblado su propia computadora, ¿no? A ver, con una inversión de $12,000 o $15,000, ustedes pueden ensamblar una estación de trabajo, Ujú, su procesador, un AMD Ryzen de 64 núcleos físicos o 128 núcleos virtuales, ujú, que con overclock llega a una velocidad del orden del 4.2, 4.3 y sin overclock anda por los 3.8, 3.9. Entonces, mi sugerencia, más que le hagan el overclock, es que lo pongan en automático, de tal manera que el overclock se dé cuando vale la pena y no todo el tiempo, ¿no? exacto. Porque todo el tiempo lo usan los gamers. Nosotros no somos gamers, aunque nuestras máquinas son muy parecidas. La memoria de MIM, 256 gigas de RAM. ¿Qué otra cosa importante? La tarjeta gráfica, una NVIDIA adecuada para el nivel de memoria y de memoria caché que le va a dar la máquina. Ujú, El sistema de enfriamiento es fundamental. ¿Por entiendo. qué? Si ustedes no ponen un buen sistema de enfriamiento por agua y confían solamente en los ventiladores, en este tipo de máquinas ustedes tienen que controlar la temperatura del núcleo del procesador, de la base del procesador y de la tarjeta, ¿ok? El núcleo del procesador no debe pasar de 80. Ujú, La base del procesador no debe pasar de 75 y la tarjeta no debe pasar de 70. Cuando ustedes hacen una corrida y su software les permite hacer multiprocesado, fácilmente llegan 80, 90, 100. Entonces, normalmente uno prende todas las capacidades de enfriamiento, quita todos los aplicativos innecesarios y recién ahí se pone a correr su programa. Y de ese modo, la temperatura va a andar en el orden de los 70, 75 en
el núcleo del procesador. Con 70-75 de temperatura, su procesador le va a rendir 4.2, 4.3, un AMD Ryzen 39XX. Si la temperatura se le va más arriba, la velocidad baja. Con una temperatura de 80-85, su velocidad va a ser de 3.5. Disculpen, espero no hablar chino, ¿no? Pero es así. No, ¿Ok? está bien, ok, ingeniero, gracias. Sí, porque nosotros siempre necesitamos una computadora potente, ¿no? Para hacer nuestros análisis específicamente. Con laptop es solo para jugar. Sí, además los laptops tienen solamente el ventilador, bueno, tienen el enfriador líquido. No, es solo para jugar, nada más. Ujú, O sea, si tú quieres investigar, necesitas una buena máquina, ¿no? Ahora también hay opciones en la nube, ¿no? ujú, Y bueno, como esta es una charla que no es de carácter crematístico, es decir, es gratuita, ujú. podemos decir que hay muchos buenos softwares que las empresas aceptan que uno pueda encontrar en ciertas páginas web versiones antiguas que son sumamente útiles y que te permiten que los uses, ¿no? Y si es para investigación, porque todos los software buenos están todo el tiempo que tú estás trabajando, te están enviando toda la información a la casa matriz. Entonces, o tú lo pones en una máquina que no esté conectada a Internet o lo usas para solamente temas académicos. Si no, te metes en problemas. Sí, ujú. Pero para temas académicos, nadie te hace problemas. Espero haber hablado claro. Sí, ingeniero. El ingeniero Yair dice, buenas noches, ingeniero. Referente a los modelos histeréticos como Pivot, que es según ensayos en laboratorio, o como el de Takeda, que es muy común emplearlo en modelos no lineales, si bien las respuestas pueden variar notablemente o ser aproximados, agradecería sus comentarios sobre estos modelos, ¿no? Pivot o Takeda. A ver, ¿cómo decirlo? Recuerdan que hace un rato comenté que si yo estoy haciendo un pushover y yo defino cómo son mis rótulas plásticas, realmente estoy engañándole a la estructura. Yo no sé en qué orden se producen las rótulas. Sin embargo, yo decido dónde están. Entonces, ¿estoy teniendo una respuesta? Sí, pero esa respuesta es la respuesta. No, ¿ok? Del mismo modo, ingeniero, si usted quiere encontrar usando pivot o Takeda la curva histerética, es una aproximación que en algunos casos tiene un uso, pero es limitada. Usted debería encontrar su curva fuerza-desplazamiento en base a las curvas esfuerzo-deformación de los materiales constitutivos. De todos los trabajos que he hecho y tengo un buen núcleo, un buen número de calibraciones, la que mejor respuesta me ha dado en las partes finales de los ensayos son los materiales constitutivos de curva de esfuerzo de formación. Por eso es tan importante que el investigador te dé los valores del material con el que ha trabajado. No basta con que te diga ASTM a 615 grados 60. Por Dios, hace 40 años tenían una platea plástica grande. Ahora ya no tienen platea plástica. Ujú. Ustedes se preguntan por qué Sider o Aceros Arequipa no publica las curvas de esfuerzo de formación de sus productos, o alguno de ustedes conoce una curva de esfuerzo de formación oficial, ¿ok? Claro, tú puedes ir al libro de Jack Molle, el de concreto armado, y tienes ahí curvas de esfuerzo de formación maravillosas, pero no son las que tenemos nosotros, pues, porque nuestras acerías usan mucho reciclado, entonces tienen un FIE alto y tienen poca curva de esfuerzo, poca platea de fluencia. Y esa es la verdad, nos guste o no nos guste, es la verdad. ¿Y tiene eso impacto? A veces sí, a veces no. Sí. Bueno, depende de qué tan exigido esté el elemento, ¿no? Porque Por eso, depende. Pero recuerde, el rango de validación de la modelación, ¿recuerda? ujú, Hasta cierto punto, no importa qué curva de esfuerzo de formación usa usted. Pero si se va un poco más allá, va a tener algunas curvas que son horizontales y otras que son hacia abajo, casi 90 grados. ujú, ¿Ok? Entonces, de nuevo, en algunos casos es irrelevante qué curva de esfuerzo de formación usa, porque todas son más o menos parecidas hasta el FIE, que es 0.002, y 0.006 o 0.008, pero más allá de eso, cuando usted pasa del 1%, ya no, ya, ¿ok? ok, ingeniero. Y tenemos el problema de que muchos colegas hacen sus ensayos y se les resbala la mordaza, y entonces le presentan a usted una curva de esfuerzo de formación
que no va de 0 a 2 por 1000 en línea recta, sino que hace una panza. No puede ser. ¿Cómo pueden publicar eso? Sí, entonces deberíamos hacer más ensayos respecto a los materiales, ¿no? Hay muchas tesis en provincias con curvas de esfuerzo de formación y algunas son buenas. Entonces te da una idea de, por ejemplo, qué puedes esperar de las acerías. Ujú, Pero lo ideal sería, porque las acerías, por su control de calidad, hacen sus ensayos. Lo que ujú. pasa es que no les da la gana compartirlos. ¿Por qué? No entiendo. ¿Ok? Pero hacen, yo sé que hacen. Sí. Y ahora, si ustedes ven las últimas especificaciones de los amigos de Aceros Arequipa, ellos les están dando un FIE que va entre 420 y 500 y tantos. Para muchas cosas ya se salieron de la E60. Mientras más alto sea el FY, la platea se reduce, pues entiendo, ¿no? Sí, porque el extremo de eso es Product con sus barras trefiladas, que Ujú, no tiene platea. claro, Cuando usted diseña, lo que estamos hablando no tiene importancia. que es en el rango lineal, ¿no? Así es. Cuando usted va a hacer una verificación o una rehabilitación, estamos hablando de otra cosa. Ujú, Entonces, cuando ustedes hacen una verificación o una rehabilitación y usan Sux entre R, están en nada, pues. Es cuento eso. sí. ¿Cómo diablos pueden decir que usando Sux entre R van a poder determinar si rehabilito o no? Está usted mintiendo. Y si no, demuestren lo contrario. Justo comentando eso que usted indica, ¿usted cree, o cuál cree que es el motivo por el cual la norma E030 de sismo resistente no considera esto del diseño por desempeño, ¿no? Entre sus capítulos, ¿no? Sí, sí, le voy a decir, y lo puedo decir porque tanto Alejandro Muñoz como Javier Piqué, como Hugo Escaletti son mis amigos personales, o sea, tengo muy buena relación con ellos, y creo que son unos profesionales excelentes y de primera. El argumento que ellos me han expuesto cuando yo he dicho lo mismo hace años es que si empezamos a aplicar eso, el 99% o 98% de los diseñadores se quedan fuera, porque no saben hacer un análisis no lineal. Ujú. Porque ellos han nacido, han crecido y van a fallecer con Sux entre R. Y son los que te calculan el desplazamiento del edificio con 8 decimales, cuando lo único que tú sabes es que el desplazamiento no es ese. ¿Por qué? Porque ellos son determinísticos, muy precisos, pero inexactos. Por eso les puse esa filmina, ¿no? Sí. Para que comprendan esa diferencia Ujú. y comprendan y entiendan de que el futuro es el desempeño. Y para eso tenemos que cambiar y empezar a enseñar análisis no lineal en el antegrado. De la currícula. Así es. Por ejemplo, la norma sismo resistente L030 te indica, ¿no? Que para evaluar una edificación existente podrías utilizar el subcentre R, ¿no? ¿Y usted cree que debería ser obligatorio para una normativa utilizar métodos no lineales como el diseño basado en desempeño? Por supuesto. ¿No? Debería ser El Sux entre obligatorio, R está bien para diseñar. pero no para evaluar. No, no, no funciona para evaluar. No funciona para evaluar. Ese es un mono con metralleta, ¿ok? Que te digan, no, pero la norma lo dice. Sí, pues, pero la norma lo dice, pero no es cierto. La norma tendría que usar, ¿sabes qué necesitas usar para evaluar? El artículo 30 de la norma. El artículo 30 está en la norma porque yo presenté, disculpen tanto yo, hace años una solicitud de modificación, porque antes el artículo 30 era solamente 4 líneas. Y después de eso, el comité tuvo a bien incorporar, pero lo puso que no era obligatorio. No es obligatorio, pero sin embargo, si tú lo sustentas con el artículo 30, vale. No sé si captan la diferencia. Claro, ¿Qué significa? ¿Qué podríamos, significa que no es obligatorio? Que yo como tu cliente no te puedo pedir a ti, ingeniero, oye, use el artículo 30, porque tú me vas a decir, no, no es obligatorio. ujú, Pero yo como ingeniero puedo decirle a otro ingeniero, oye, esto pasa porque cumplo con el artículo 30 y tú lo tienes que aceptar. Ajá. Eso es algo que poca gente se ha dado cuenta. exacto. Entonces, podríamos utilizar el artículo 30 cuando lo que sale por subcentre R no es el adecuado. Y podríamos sustentarlo en el artículo 30 de la normativa sismo resistente. Sí, por supuesto. Coges tus 7 registros, haces tu análisis no lineal, primero los escalas por Objetivo. ¿ok? Los Ujú, ajustas al espectro ujú, y ves que la deriva no exceda un cierto monto. Pero ahí hay un problema, pues, que nos engañamos, porque la tabla de derivas permisibles de la E030 viene de la época en la que los modelos matemáticos eran masas y resortes y base empotrada, ujú. ¿ok? Por eso es que tenemos que usar secciones no agrietadas.
Es decir, nos mentimos. El modelo ya no es muros, no es masas y resortes. Los diafragmas ya no son diafragmas rígidos en los que tú tienes que tener solamente dos traslaciones y una rotación, Ujú. porque eso era cuando lo hacías a mano. Claro, eso facilitaba hacer los cálculos manuales, pues, ¿no? Hoy en día. Tuvo su momento, por supuesto. Ujú. Todos lo hemos usado, pero el mundo cambia, pues. Las computadoras ya permiten ahora realizar análisis más sofisticados, pues, ¿no? Por supuesto, tú no tienes por qué hacer salvo que tu modelo sea muy grande y entonces quieras ahorrar esfuerzo en la máquina porque te falta RAM o tu procesador es lento y entonces hace que tus losas sean lineales. Mm. Y no solo lineales, sino que además le pones tú de que sean rígidas. Ujú. Cuando haces eso, entonces empiezas a ir por el otro lado. 5% de excentricidad, ¿dónde está tu centro de masa? ¿Dónde está tu centro de rigidez? Y bla, 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 bla. Si tú le quitas eso, no tienes por qué usar esas combinaciones de carga, porque estás usando un modelo tridimensional que tome en cuenta la torsión en el modelo. Ujú. Lo que buscamos en nuestros cálculos que hagamos es ser preciso y correcto, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que nuestro modelo sea el adecuado. Entonces, lo que yo entendí es como imprecisamente correcto, que es probabilístico, es mejor que precisamente incorrecto, que es determinístico. Usted indicó que ese es el motivo por el cual la ingeniería estructural no es determinística, ¿no? Así es. Fue, Ujú. Que fue fue, determinística, ¿no? fue determinística, sí. Pero Pero cuando entras tú al desempeño, no es y el determinística. desempeño se basa en la ecuación del PIR de la Probabilidades. probabilidad de ocurrencia de un evento, la probabilidad de ocurrencia de una deriva dado que ocurrió el evento, la probabilidad de ocurrencia de daño dado que has tenido una deriva, dado que ocurrió un evento, Ujú. la probabilidad de pérdida dado que has tenido un daño, dado que ocurrió una deriva, dado que sucedió un evento, Ujú. es otra cosa, pues. ¿Y Ujú. cómo haces eso? Con tu análisis dinámico incremental, chancando un montón de números, pero para que lo que chancas no sea basura, tienes que calibrar. Así de simple es la ecuación. Sí. Ingeniero, yo he observado que algunas oficinas que hacen el análisis no lineal para evaluaciones estructurales, a veces o solamente pushover o tiempo historias no lineales, esta mayoría de oficinas no utilizan modelos calibrados, ¿no? Lo que utiliza el 99% de estas oficinas usan las tablas 10.7, 10.8, las tablas del capítulo 10 del AC 4122, ¿no? Entonces, ¿usted qué diferencia existe entre trabajar con un modelo no lineal donde calibro el comportamiento de una viga, de una columna, un muro, y un modelo con análisis, con un modelo no lineal donde utilizo los coeficientes definidos en las tablas 10.7, 10.8, tanto para vigas como columnas o para muros del AC 4122, ¿no? Para definir las curvas de fuerza de formación. Esas tablas se enmarcan dentro de unas cuantías y unas esbelteces y unas relaciones de FC, Ujú. ¿correcto? Sí, esas tablas. Muy bien. Coge una de esas tablas y ve si replica el muro por flexión de Dacio. Sí, justo le iba. Tú solito te vas a responder. Sí, ¿Lo replicó? Sí, aplaude. ¿No lo replicó? Sufre. sí, justo le iba a comentar eso, ¿no? Usted me acuerdo que en una diapositiva presentó la curva de ensayo versus simulación calibrada, simulación sin calibrar versus el ensayo, ¿no? Del muro de Dacio, ¿no? El WS, creo. Y en Ujú. esa curva sería interesante añadir la curva utilizando el método de coeficientes de la tabla 10 y 19 para muros controlados por flexión, ¿no? Igual manera, ¿no? Para el muro B6 creo que era dominado por corte. Sería bueno comparar esas curvas de ensayo versus simulación calibrada y sin calibrar con la curva del modelo por corte, ¿no? Del AC 4122, con esos coeficientes en la tabla 10.1020, ¿no? Sería. Pero, ¿se da cuenta usted que de repente está abriendo la puerta del infierno? De repente no, de repente sí, no sé. Por eso es que si tú me presentas un trabajo en el que haces algo, yo te digo, ¿has calibrado? No, yo he usado el AC41. Ok, ¿has verificado de que eso te replica la estructura que tú tienes? No, 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 yo sigo la tabla. No, pues así no es. ¿Ok? Ujú. ¿Por qué? Y yo te puedo decir, mejor úsame el artículo 30, porque el artículo 30 de la E030 no te dice que uses el AC41, Ujú. te dice que uses ensayos. ¿Por qué será? Es mejor calibrar. Usted se ha respondido, ingeniero. Uso también tenía eso del muro de Dacio. Vamos a compararlo utilizando la tabla 1019 del AC 41. Y nos Ah, avisa todo, porque yo no he hecho eso, entonces me he quedado con la duda. A ver, si me doy un tiempo, de repente lo hago. ok, ingeniero. Sería interesante ver el resultado de eso. Sí, por supuesto, todos aprendemos. Es Sí, la única forma.
Mire, la universidad lo único que nos enseña es a aprender. Cuando usted sale de la universidad, usted tiene que aprender solo. Ujú, En el diseño, en el detalleo y todo lo demás, necesita un buen mentor. Pero en la simulación, en el modelamiento, usted tiene que decir lo que acaba de decir. ¿Y qué pasa si uso el AC41? ¿Y qué pasa si uso el software X o el software Y? ¿Y qué pasa si uso este modelo constitutivo o el otro? ujú, Y así va sacando usted su experiencia. Pero no lo que yo le diga, usted tiene que hacerlo y cuando usted lo haga, se va a dar cuenta, ¿no? ujú. Esto no tiene nada que ver con la longitud de anclaje y si el gancho fue de 135 grados. Esos son temas de diseño. Son importantísimos y muy valiosos, sí, pero es otra área, es otro campo. Cuando usted hizo el primer ejemplo en el Diana, usted empezó calibrando los materiales, ¿no? Entonces entiendo yo que la calibración debe iniciarse desde los materiales como concreto y acero y finalizar calibrando elementos estructurales como vigas, columnas, ¿no? Y de esta manera conseguiremos, me imagino, una respuesta de la estructura un poco más cercana a lo que realmente se espera, ¿no? Para calibrar una viga o columna ya como elemento, y utilizamos, por ejemplo, el método de plasticidad concentrada, un factor muy importante para la calibración sería la longitud de la rótula plástica, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuál formulación de longitud de rótula plástica usted considera que se recomendaría utilizar o cuál formulación usted ha visto que ayuda bastante a la calibración? Porque algunos usan 0,5 el peralte o otras fórmulas, ¿no? Yo no uso ese procedimiento, por eso no me creo en la capacidad de sugerir algo. Yo creo que la plasticidad distribuida Es lo mejor. es la mejor. Lo que pasa es que la plasticidad concentrada demanda menos hardware, Sí. nada más. Ujú. ¿Ok? Es lo mismo que la interacción solo-estructura usando el método de la subestructura. Demanda menos hardware, nada más. Y posiblemente en la rutina de diseño de oficina, eso sea lo más adecuado, porque tú no puedes hacer una tesis de maestría cada vez que haces un proyecto. No. No hay negocio que aguante eso. Sí, sí, por eso no hay oficinas que lo hacen, ¿no? Generalmente trabajan ¿Ok? con plasticidad concentrada. Sin embargo, ustedes han visto, ahí hay una tesis de maestría de una universidad europea con 5 calibraciones. Y eso es lo que hemos hecho ahora en la noche, y eso es lo que he hecho yo en 2 semanas. Ujú. Claro, no tiene el mismo sustento teórico, ni nada por eso. Finalmente lo que interesa son la superposición de la curva de fuerza de desplazamiento. El resto son cuentos. Si se Claro. parecen, las superpones. Y si no se parecen, no te sirve, pues. Ujú. Así de simple, no te sirve. Nada más, no hay más. No tienes por qué hacer mucha bibliografía, así de simple. Y para eso es más fácil usando distribuida, plasticidad distribuida, que en buena cuenta te dice usa las curvas de esfuerzo de formación de los materiales constitutivos. Ujú. Y la plasticidad concentrada es lo que se llama en base a macroelementos. Ujú. En algunas ocasiones funciona muy bien, excepto por el tema de que tienes que tener mucha teoría detrás para dar las propiedades de tu resorte. En cambio, con la distribuida en base a las curvas de esfuerzo de formación de tus elementos, de tus materiales constitutivos, no necesitas tanta teoría detrás. Ujú. Sí necesitas tener biblioteca adecuada, sí. Espero ser claro, la verdad, no. No, sí, sí. Otra pregunta era, cuando usted comentó las sugerencias para criterios para calibrar, usted comentó, ¿no? Que verificaba, por ejemplo, rigidez elástica, creo, la resistencia máxima, la resistencia última, la rigidez secundaria o la posfluencia y la Así disipación de es. energía, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, solamente se propone hacer un análisis pushover, lo que es el factor de disipación de energía, en la calibración capaz es muy significativa ya, porque como ya no es de ida y vuelta, entonces yo creo que en la calibración, si fuera un análisis tiempo-historia, este factor sería más significativo, ¿no? Correcto. El Ok. pushover es un paso antes del don lineal tiempo histórico. Ujú. ¿No? Y para resultados globales de estructuras que puedan condensarse a sistemas de un grado de libertad equivalentes, el pushover funciona y el espectro de demanda funciona y el punto de desempeño funciona, pero estás hablando del ATC 40 del año 95, ¿no? Claro, con el método de espectro de capacidad y métodos más Así fue. En su momento el ATC 40 fue la chupada del mango, pero ya fue pues. Y seguramente dentro de algunos años, aunque yo ya no esté en este tema, ustedes encontrarán otras cosas igual de importantes que van cambiando y lo que en este momento se habló, en su momento tuvo su espacio. Ujú. Pero
la tecnología es así. Y el reto de nosotros como profesionales, si queremos estar al día, es ese, ¿ok? Así que espero que cuando lleguen a los 70 y tantos años, igual que el que les habla, sigan todavía haciendo sus calibraciones o estudiando o aprendiendo y compartiendo y aprendiendo de los demás, ¿no? Ujú. Porque así se interactúa y todos somos mejores. Cuando usted mostró los cálculos con el programa Diana FEA, yo creo que el programa Diana, por lo que vi que usted utiliza, creo que utiliza elementos tipo fibra, como el SAP 2000, tipo fibra me parece, con plasticidad distribuida, ¿no? A ver, es parecido, es parecido. Lo que pasa es que el Diana es más un elemento finito. A ver, el SAT 2000 es un programa que usa algo como elementos finitos, pero no de propósito muy general. Ujú, Por ejemplo, hacer una interacción sobre estructura por el método directo con el SAP 2000 es complejo, porque no tienes tú los modelos constitutivos para material suelo, ¿ok? ujú, Tú no puedes modelar licuación de suelos en el SAP 2000. No puedes modelar suelos expansivos en el SAP 2000. Entonces, ¿cuál es el consejo? Dependiendo del problema que tengas, seleccionas el software que quieres. Eso es lo teórico. En nuestra realidad, que no tenemos mucha capacidad para tener muchos softwares, ujú, dependiendo del software que tengas, sabes qué problema puedes enfrentar, ¿ok? ujú, Por ejemplo, el Diana y otros software no son muy simpáticos para el diseño. ¿Por qué? Porque tú para diseñar necesitas respuestas de resistencia. ujú, Cortante, flector, axial, torsión, ¿no es cierto? ujú, Tú no diseñas con esfuerzos, tú diseñas con fuerzas. ujú, Entonces, en el Diana y en otro software, tú tienes que poner un elemento adicional que se llama un elemento compuesto. En el caso de Diana u otra cosa, que lo que hace es la integración de los esfuerzos en la sección recta ujú, y te da las fuerzas, ¿ok? ujú. Pero es un paso más, porque el Diana no está concebido para diseño. Que no para evaluación. Ay, ay, correcto. Ujú, Pero sí se puede diseñar, sí se puede diseñar. En cada columna, si tú usas un elemento, columna Bernoulli, bueno, no hay problema. Pero si tú usas un sólido de 30 por 30 con un montón de elementos sólidos, tienes que poner tu elemento compuesto e integrar en las secciones. Que no es nada del otro mundo, pero es un poquito más de trabajo. Es importante no recalcar que usted mencionó también durante la charla, ¿no? Que el análisis no lineal es para verificar desempeño, ¿no? No para diseñar, ¿no? Como estos software de Diana que son más eficientes verificando, ¿no? Porque si queremos diseñar, utilizaríamos un software más No, comercial. para diseñar el SAP, el ETAPS y otros software equivalentes son de lo mejor. Ujú, Cada cosa para el fin que es adecuado, ¿no? ujú. Durante la charla estaba viendo que usted mencionó también cuando hizo el ensayo cuando hizo la modelación de los muros de ductilidad limitada, usted creo que indicó que la norma 030 comete un error al indicar que las derivas deberían ser 5 por 1000, ¿no? Ya que usted en su análisis mencionó que deberían ser 8 por 1000, ¿no? No. A ver, una cosa es la curva esfuerzo de formación, Ujú, otra cosa es el diagrama momento-curvatura, ujú, otra cosa es la curva fuerza-desplazamiento. Vas de menos a más. ujú, La curva esfuerzo de formación es el material, ujú. diagrama momento curvatura o momento rotación, o De la como quieras sección. llamarlo, es el elemento Ujú, y las curvas fuerza desplazamiento son del conjunto. ujú, ¿Ok? Puede ser, el conjunto puede ser un elemento o puede ser un ensamble de elementos, puede ser un edificio. ujú, Y tú puedes tener tu curva fuerza desplazamiento de un edificio. ujú. Igualito, o sea, entonces tenemos que ver en qué nivel andamos. Lo que Claro. yo manifesté es que en las curvas esfuerzo de formación para el concreto, en los muros de ductilidad limitada, que no están confinados, porque las cuatro barritas que tú le pones en el extremo o las No tres, confío. para tomar cierta compresión en el talón, porque ahí el FC en axial es mayor al 20% de F'C, Ujú, no te permite, pues, usar Mander confinado. No funciona. ujú, ¿Ok? Yo he encontrado que más bien el no confinado, con una deformación última del concreto del orden del 6 por 1000, me permite calibrar mis muros. Y eso es lo que uno aprende con la calibración.
Si he hecho 10 muros y en todos me sale con 6 por 1000, ¿a qué me voy a romper la cabeza diciendo que es 1%? Esfuerzo de formación. Bueno, también eso más a recordar lo que usted mencionó también sobre los Panderetti King Kong, ¿no? Que en el rango lineal los Panderetti King Kong trabajan de forma similar o igual, ¿no? Pero ante un sismo el pandereta falla, Lamentablemente sí. ajá, pero ante un sismo el pandereta tiene una falla frágil, ¿no? En una deformación unitaria de 4 por 1000, creo, ¿no? Y A ver, cuando ocurra el sismo, el King Kong bien confinado te puede llegar a 1,5% de deriva. ujú, Se va a romper, pero como la norma te pide que pongas acero cada 2 hiladas, 3 hiladas, etcétera, no se va a vaciar el muro, porque cuando el muro se vacía, lo que son tirantes de confinamiento y viga solera se convierten en pórtico. Y tú diseñas los tirantes de confinamiento por tracción en el acero, no lo diseñas por flexión. Ahora, en el Diana tú puedes simular y poner tu elemento compuesto y puedes tú ver que tu tirante de confinamiento vertical, qué momentos flectores toma, qué fuerzas cortantes toma, qué carga axial toma, y puedes hacer tú para esa columneta, si es que la podemos llamar así, ujú, su diagrama de interacción. Y, oh maravilla, coincide con lo que está en la E70. Es decir, si tú verificas el tirante de confinamiento por un diagrama de interacción carga axial momento flector, ujú. va a pasar cuando pasa de acuerdo a las normas de la E070. Eso ya lo he confirmado yo, por lo menos eso es lo que he encontrado. Ahora tú me dirás, ¿y cómo diablos sé yo qué momento flector toma las tiras de confinamiento? Bueno, pues eso no lo Bueno, puedes hacer con cualquier software. Hay software que sí te permiten determinarlo, ¿no? Hay muchos software muy buenos, ¿no? el Abacus también creo que es muy bueno, ¿no? ¿Perdón? El Abacus también creo que es. De primera. ANSYS, Abacus, Nastran, Adina, esos son para diseñar cosas. Ujú, LSDINA, Diana, etcétera, son para diseñar estructuras en el campo de la ingeniería civil. Los otros son básicamente para... Tú con el Diana no puedes, o con el LSDINA no puedes diseñar un cohete, ujú, la parte estructural de un cohete, pero con el ANSI sí, ¿ok? ujú, Tú con a ver, Sismo Strut no puedes diseñar un catéter ujú, ni puedes diseñar un hueso, el implante de un hueso, ujú, pero con el Abacus sí. sí, Es más, hay toda una tecnología de mecánica ósea y tú puedes bajar modelos de elementos finitos en CAD de todo el sistema óseo. Y si buscas, encuentras tablas con propiedades en función de sexo, raza, edad, de las propiedades mecánicas de los huesos. ujú, Si te gusta eso, te dedicas a eso, pues, ¿no? sí. Ingeniero, y ahora, entre sus investigaciones, ¿usted ha logrado calibrar o comparar el método de la franja equivalente para albañilería que indica el AC41 con un modelo de elementos finitos utilizando No he modelos comparado, nominales? pero la última calibración que había hecho hace tiempo y la dejé abandonada y ahora la he retomado, si desean la comparto con ustedes, no está terminada todavía, Ujú, es ¿qué pasa cuando tú a un pórtico que tiene 3 columnas le quitas la de medio? Eso de ahí es ensayos que tienen que ver con estructuras robustas y resilientes, porque quitarla de en medio es decir que hubo un atentado, una explosión, hubo un impacto que... ujú, Entonces ya ha habido ensayos de ese tipo y se pueden calibrar. Hay muchos, muchos temas. Ahora estoy orientado a ese. ¿Por qué? Porque en esos casos el deslizamiento de la barra de refuerzo con respecto al concreto es ujú. primordial modelarlo. Y los modelos Bond Slip no son muy fáciles de calibrar. Estoy sufriendo con eso, ¿no? Pero que tienen impacto en la respuesta, sí. Tú no puedes pensar de que la barra está perfectamente empotrada en el concreto como es el caso de todas las calibraciones que acabamos de hacer. Ujú. No hemos considerado para nada el deslizamiento Ahora, el acero. Sin ujú, embargo, en los ensayos de muros de corte para núcleos de edificios, de las cajas de ascensores, que son placas tipo C, ujú. con vigas de acople, tú no puedes calibrar si no usas el bomb slip. No funciona, no lo sacas. Para lo que es la viga de acople. En general, para
el sistema. todo el muro. Sí, Sí, ahí tiene que considerarse lo que es el deslizamiento de la barra de acero, entonces. correcto. Ahí hay modelos del FIP, hay el modelo de DOR, hay distintos modelos. Cada software tiene sus modelos y el tema es que no hay mucha información técnica que te diga qué criterios usar para determinar los parámetros. Así como hay información técnica que te dice, ah, ya, el FC lo puedes tú encontrar así, el E lo puedes encontrar en función del FC. Ujú. Para la albañilería, para el concreto, todo está relacionado por la estadística. En eso no hay. Entonces ahí estás en una selva. Tienes varias variables y no sabes por cuál comenzar y en qué sentido ir. Eso sí, ingeniero, se debe a que estos elementos se esperan fallas por cortes, ¿no? Y más difícil predecirlo, o es por deslizamiento en la barra. A ver, lo que ocurre con el deslizamiento de las barras es de que terminan generando flexión corte, efectivamente. En los últimos ensayos hay instituciones que convocan a competencias ciegas, Ujú. en las que te dicen que van a ensayar esto, te dan todos los datos de esto y a ver si tú adivinas cómo va a fallar. Son entretenidísimas, ¿no? Y son bien complejas de adivinar, porque es ya casi una adivinanza. Bueno, ya pues cuando ya estás jubilado, compadre, te puedes dedicar a esas cosas. Si estás produciendo, no puedes darte lujo, tienes Sí, que producir. producir los diseños convencionales. Así es. O en lo que te dediques, ¿no? No Ujú. sé, PIN, gerencia de proyectos, supervisión, seguridad. En nuestra profesión hay tantos campos que Para uno encuentra. elegir. El ingeniero civil es como el gato, siempre cae parado. Siempre hay algo que hacer. Como muestra de agradecimiento, quisiera otorgarle en este certificado a usted, magíster ingeniero profesor Adolfo Galvez Villacorta, ¿no? Porque participó en la calidad de expositor en esta charla técnica, calibración y simulación numérica no lineal, ¿no? Muchas gracias, profesor, por su amable participación Ok, con nosotros. con todo gusto, por si acaso, ingeniero, yo tengo tablas de ensayos, esas que le mostré de GitHub. Ujú, Yo ya las he bajado todas. Con todo gusto, las personas que deseen, a través suyo, me hacen un correo y yo las puedo compartir, ujú. ¿no? Porque a veces son un poco difíciles de conseguir o cosas así, pero están a disposición. Y de ensayos de albañilería confinada, de muro de utilidad limitada, tengo algunas docenas de ensayos de esos que, bueno, de un modo u otro llegaron a mis manos, ¿no? También le hago presente acá los agradecimientos de los ingenieros que han participado en la charla. Colegas, ha sido un gusto compartir con ustedes. Que tengan ustedes muy buenas noches.